¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saludos amigos, soy Camilo Ochoa y el día de hoy seguimos con las notas de lo que está pasando en Sinaloa, de lo que está pasando con pues, lo sucedido con el Mayo, con Joaquín, que si lo secuestró, que si lo traicionaron, que todo eso, ya hay varias versiones. Yo en mi punto de vista, lo sigo diciendo y lo reitero, no creo que haya sido una traición, no creo que haya sido un secuestro, no creo que lo hayan traicionado, sino fue una entrega pactada. ¿Por qué? En primera, vamos a ver primero las notas de las 4 versiones de lo que se está diciendo. Y después de que veamos las notas les voy a dar mi punto de vista, ¿no? Versiones han circulado sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada. La última, que menciona que el capo fue secuestrado, contrapone a 3 que se han barajeado antes. De acuerdo con Proceso, la detención de El Mayo el pasado 25 de julio en Texas se trató de una minuciosa investigación hecha por la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos. Esto confirmado por un alto funcionario. Sin embargo, esta versión se puso en duda debido a que la información que circulaba es que había sido capturado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, integrante de Los Chapitos y su rival de negocios. ¿Cómo es que estaba en el mismo avión que su peor enemigo?, cuestionaron diversos periodistas. También surgió una versión sobre que Zambada, con 76 años, estaba cansado y quiere un trato beneficioso para él, sus hijos y familia. Su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, logró convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que entregó información sobre su padre, El Mayo. Toda esta sirvió para mantener a El Chapo en prisión. La versión que reportó The Wall Street Journal y The New York Times es que Joaquín López Guzmán ofreció a llevar al Mayo a ver algunas propiedades al norte de México, en las que podría instalar algún narcolaboratorio o simplemente continuar con sus actividades delictivas. Pero lo que el capo no sabía es que se dirigían a Texas, en donde agentes de la DEA lo esperaban. Esto se vio reforzado luego de que el New York Times aseguró que durante años Guzmán López mantuvo contacto con agentes de la ley estadounidense, del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, que lo habían estado persiguiendo tenazmente a él y a sus hermanos y a Zambada García a raíz de la histórica condena de Guzmán Loera por cargos de conspiración de drogas hace 5 años. Lo que buscaba Joaquín Guzmán López era un trato favorable para él y su hermano Ovidio el Ratón. Sin embargo, a 2 días de la detención del Mayo Zambada, uno de sus abogados, Frank Pérez, afirmó para el diario Los Angeles Times que su cliente fue secuestrado. Según el relato que hizo el defensor de Zambada, fue emboscado por un comando, 6 hombres armados y vestidos con un uniforme militar lo tiraron al suelo y esposaron. Además, le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Así fue trasladado hasta una camioneta donde lo aventaron y lo llevaron al avión que salió de México a Estados Unidos. Zambada ahora enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas. En una parte de la audiencia tuvo que usar silla de ruedas. El capo comparecerá el 1 de agosto en El Paso. Ahí están las 4 versiones que se manejan más. Yo lo veo así. Es una estrategia de los abogados para la defensa del Mayo. Pero esta entrega pactada, yo imagino que ya sabe el Mayo cuánto tiempo va a pasar, dónde va a estar. Lo más probable es que esté en una clínica, resguardado en una clínica militar o algo así de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que le den tratamiento, para que lo chequen médicamente, porque pues como dicen, no está bien ya. Yo aquí lo que más creo es que, ¿qué fue lo que pasó? El Mayo ya está algo mayor, ya está enfermo, ya sabe que en cualquier momento a lo mejor se siente mal y se puede morir. ¿Y qué es lo que piensa él? Arreglo, trato, me sacrifico, pero hago una buena negociación y lo que quiere ver es a su hijo Vicente y al Mayito Gordo que están en Estados Unidos y verlos por última vez. Eso es lo más, porque así tengas miedo a la cárcel, al llegar a un buen acuerdo, sí, y sé que voy a pasar voy a estar en cárcel, pero me van a permitir ver a mis hijos, pues ya a lo mejor me queda poco tiempo, pero quiero ver a mis hijos, quiero despedirme de ellos, quiero abrazarlos y logra un buen acuerdo para que sus bienes y todo eso no molesten a sus familias. Porque si hubiera sido un secuestro, señores, hubiera un vil desgaber
en Sinaloa? ¿Desde cuándo ya hubieran empezado a hacer un desgabre, un levantadero de gente y todo eso? No lo creo yo. Yo creo que lo más probable, o sea, que lo llevaron con engaños a ver pistas de aterrizaje y todo eso. ¿A quién van a engañar así? ¿A quién van a engañar así? Lo veo muy difícil yo. Dicen que fue torturado, fue secuestrado y fue golpeado. Yo lo veo más enterito que yo mismo. O sea, el Mayo se ve más enterito que yo mismo. No está ni despeinado, va bien peinadito, va bien arregladito, bien fajadito. Y uno se ve más madreado que él mismo. Entonces, ¿de dónde puede salir esa versión que lo golpearon, que lo amarraron, que le pusieron una bolsa en la cabeza, si se ve que llegó más entero que muchos? Entonces, yo no me trago esa versión. La gente va a decir que defiendo a los chapitos. No los defiendo, simplemente doy mi punto de vista a lo que se ve, a lo que puede ser la realidad. Porque lo demás, o sea, no creo que sea así. Si fue así, fue una estrategia muy bien elaborada. O sea, lo veo muy difícil que Joaquín, o sea, es que Joaquín por salvar a su hermano. Sí, también, pero lo más seguro, pero ¿cómo se van a llevar al Mayo así? Cuando hay familias enteras en Sinaloa, cuando hay hijos del Mayo todavía, o sea, cuando se puede armar una guerra muy cabrona. Entonces, ¿ustedes con qué versión se van? Pero vamos a ver la otra. Vamos a ver cómo llegaron a Estados Unidos en el momento preciso del que llegaron a Estados Unidos. Vamos a ver ese video. Momento en el que la avioneta en donde presuntamente viajaba Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López aterrizaba el jueves pasado, detenido en El Paso, Texas. Tras la captura del Mayo Zambada, su abogado aseguró este fin de semana que el líder del cártel de Sinaloa fue forzado a ingresar a un avión con las piernas amarradas al asiento junto a Joaquín y llevado a Estados Unidos contra su voluntad, y que él no se entregó ni negoció ningún acuerdo con el gobierno estadounidense y que Joaquín Guzmán López lo secuestró. Para su encierro. De acuerdo con David Saucedo, analista en seguridad, esto puede pesar al momento de llevarlo a un juicio. Es fruto de un secuestro. Intuyo que este va a ser el principal argumento que van a utilizar los abogados en Estados Unidos, los abogados del Mayo, para impedir que se pueda dar inicio a un juicio. La DEA ofreció una recompensa de hasta $15 millones por el Mayo. El arreglo ya está hecho. Si se me entregaba, se entregó, pero ya está hecho. ¿Cuánto tiempo le van a dar? ¿En qué prisión va a ser va a estar arrestado, detenido? Este domingo, otro grupo de 200 militares se integró a la fuerza que resguarda Sinaloa para evitar incidentes de violencia. En Ciudad Juárez, las autoridades también están en alerta. Tenemos que estar muy, muy atentos, muy pendientes para ver si se da algún tipo de reacción. Mientras, Joaquín Guzmán López se encuentra en la prisión metropolitana de Chicago, acusado de delitos por tráfico de droga. El hijo del Chapo deberá presentarse ante un juez el próximo martes. Será juzgado en Estados Unidos tal como su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2019. O sea, ¿ustedes con qué versión se pueden quedar? O sea, ¿cuál es la más creíble para ustedes? ¿Realmente creen que lo secuestraron? A quienes sí secuestraron y a quienes sí golpearon, aquí les voy a enseñar un video. Los que sí fueron secuestrados y fueron golpeados. Policía Municipal de Zumpango. Fíjate cómo le pegaste a mis hijos. Ve cómo los dejaste, hermano. Ve, mira. Les pegaste bien padrote, viejo. Y nada más porque no te quisimos dar el $1,000,000, ¿verdad? Mira, ya nada más te voy a decir una cosa. Eres policía y no debes de hacer esto en ese municipio de Zumpango que está creciendo demasiado, hermano. Y ve cómo maltrataste a mis chavos, nos secuestraste varias horas. Y ve, ¿y por qué no te quisimos dar el $1,000,000? Sale. A la familia millonaria, a la familia Díaz, a esos sí los secuestraron, señores. A esos sí les pegaron una madriza. Entonces, a lo que voy yo, ¿dónde está Zumpango, No sé ni dónde está Zumpango. Vamos a ver dónde está Zumpango. No conozco ni Zumpango, ni sé dónde está, La verdad, nunca lo había escuchado. Golpean a la familia millonaria en Zumpango a través de redes sociales. A ver, vamos a ver la noticia esta. Y ahorita seguimos con la del Mayo.
Golpeando a la familia millonaria en Zumpango, denuncian a la policía. A través de redes sociales, los influencers conocidos como Familia Millonaria Díaz acusaron a policías de Zumpango de golpearlos y pedirles $1 millón. A través de redes sociales, los influencers conocidos bajo el nombre de la Familia Millonaria se viralizaron en redes sociales luego de acusar a policías de Zumpango de golpear a los hijos y a Ángel Díaz, padre de la familia. En el video difundido en redes sociales se observa al papá con heridas en la cara y expresando su descontento hacia el actor de la policía de Zumpango, Estado de México, y acusaron directamente a un elemento que les habría pedido $1 millón. ¿Quién es la familia millonaria? Pues ya muchos sabemos quién es la familia millonaria. Quiero ver dónde está Zumpango. Vamos a ver dónde está Zumpango. Adelante de Cuautitlán, quién sabe por dónde estará. Nunca lo había escuchado. Pero pura Gaber me paro yo en Zumpango. Después de esto de lo que les pasó a la familia millonaria. Y no de que uno esté millonario, ¿verdad? No. Pero desgraciadamente hay gente que te ve en internet y muchas veces dice, chingue su madre. Estos están millonarios, nos los llevamos, ¿verdad? Pero está cabrón. Fíjense, los mismos policías fueron los que secuestraron a la familia Díaz. Pero bueno, señores, sigamos con la noticia del Mayo Zambada, donde ya la versión de que lo secuestraron, la versión que fueron secuestrados, ¿verdad? Vamos a ver esta noticia donde dicen cómo fueron secuestrados. A través de las redes sociales circula una fotografía, en donde presuntamente se observa la camioneta en la que viajaba Ismael Zambada, alias el Mayo Zambada, al momento de ser secuestrado por los Chapitos, quienes lo entregaron al gobierno de Estados Unidos, el pasado jueves 25 de julio. De acuerdo con la publicación original, el Mayo Zambada acudió a una reunión con los Chapitos, escoltado por su secretario Chairez, y por su jefe de seguridad, el comandante Chayo, quienes hasta el momento se encuentran desaparecidos, y únicamente fue localizada la camioneta en la que viajaban, en estado de abandono. Sin embargo, no se especifica en dónde ocurrió este suceso. En dicha reunión, el Mayo Zambada habría sido secuestrado por los Chapitos, quienes negociaron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para capturarlo. Cabe recordar que según Frank Pérez, abogado del Mayo Zambada, su cliente fue secuestrado por 6 hombres vestidos de militares, quienes lo arrojaron al suelo, lo esposaron de pies y manos, le taparon la cabeza, y lo subieron a un avión que lo llevó a Estados Unidos, bajo la supervisión de Joaquín Guzmán López, alias El Güero, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. Aquí vamos a ver otra noticia, y después vamos a ver de lo que se habla de una reunión que hubo, y del pacto, o sea, donde el Mayo les dice a todos que se entreguen, que ya, pues para que vivan, que mejor lleguen a un buen acuerdo y todo eso. Palabras del periodista Luis Chaparro, que lo contactó un sobrino del Mayo para decirle lo que había pasado y que no fue una entrega, que no fue una traición de Joaquín ni nada de eso, sino fue una entrega pactada. Yo me quedo más con esa versión. Es la versión que yo estoy casi seguro que es así, pero vamos a ver esta otra, lo que está circulando en TikTok y en todas las redes sociales. Y en cuentas de Instagram que han empezado a responder a lo que ha pasado en estas últimas horas. Se supo gracias a las declaraciones de 2 funcionarios estadounidenses que Guzmán López fue quien le dijo a el Mayo Zambada que iban a ver algunas propiedades inmobiliarias y este fue el motivo de su viaje. Zambada García mantiene desde hace tiempo una suerte de relación paternal adoptiva con Joaquín y Ovidio Guzmán López, los 2 hijos menores del Chapo. Joaquín Guzmán López buscaba ayudar a Ovidio, quien ya se encontraba bajo custodia de Estados Unidos, cuando invitó a Zambada García a subir al avión, según los funcionarios. El rumor que se expande sobre el Chapito de la supuesta traición al Mayo tiene una lógica bastante grande. Al parecer, la captura se habría dado sin violencia dentro de un aeropuerto privado en El Paso, Texas. El Mayo se mantendría en ese estado, mientras que Guzmán López podría ser trasladado a Chicago, en donde le serían leídos los cargos en su contra. Se presume que luego de esta detención, Ovidio el Ratón Guzmán salió de prisión en Estados Unidos,
aunque autoridades estadounidenses mencionan que podría deberse a un traslado. Sin embargo, no hay más información al respecto, más que el cambio en la ficha del hijo de El Chapo. Según muchos investigadores, el Mayo tiene 76 años y padece de varias enfermedades como la diabetes y daños renales. Todo esto nos lleva a que su liderazgo cada vez estaba siendo menor dentro del cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses llevaban años buscando la captura de Zambada y en el 2021 aumentaron a $15 millones la recompensa por información que condujera a su arresto. Zambada García, conocido por su pragmatismo, lleva al menos 3 años en contacto con funcionarios federales de Estados Unidos para discutir las condiciones de su posible entrega, según 5 personas informadas del asunto. Los 2 chapitos que quedan después de la detención de Ovidio Guzmán, en tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo, los 2 Guzmán Salazar, tienen cuentas serias pendientes con la justicia en Estados Unidos, son a quienes las autoridades en Estados Unidos les han abierto más cargos y expedientes en distritos locales, como Nueva York, California e Illinois. Tiene sentido entonces que quien pueda llegar a hacer una negociación entregándose entre las autorías de Estados Unidos sea Joaquín Guzmán López, digamos el chapito en términos de jerarquía, el de menor poder y el que tiene menos cargos criminales, y que le permitiría conseguir un buen trato a cambio de menos años de reclusión, una reclusión en alguna cárcel de mediana seguridad, o incluso repetir lo que hizo la propia Emma Coronel, que tú seguramente te acordarás. Específicamente, el criminal se entrega y no más pasa algunos meses o pocos años en prisión y después sale completamente libre. En tanto, Zambada era conocido por ser un astuto narco de la vieja escuela, que evitaba los reflectores y operaba en las sombras desde los años 70. También por sus contactos internacionales y por concentrarse en la parte comercial del narcotráfico y evitar en lo posible la violencia generalizada, ya que consideraba que eso llamaba la atención a las autoridades y complicaba las operaciones. El Mayo se ganó supuestamente la lealtad de los habitantes de Sinaloa, el estado donde nació, y del vecino Durango gracias a su generosidad, al patrocinar a agricultores locales y distribuir dinero y cerveza en El Álamo, su pueblo natal. Los hijos del Chapo, por el contrario, tienen fama de ser narcos llamativos que atrajeron la atención a medida que ascendieron en el cártel. Son conocidos por sus extravagantes estilos de vida, lujos ostentosos y por sus brutales tácticas como decapitar, desmembrar e incluso desollar a sus rivales. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, indicó que Guzmán López era el menos influyente de los 4 chapitos. Tras la noticia de la detención de Zambada García, los mexicanos empezaron a difundir en las redes sociales una entrevista con el narcotraficante publicada por la revista Proceso en 2010. En ella, Zambada García reflexionaba sobre lo que pasaría si alguna vez se entregaba a las autoridades. En las escasas declaraciones que se conocen del Mayo Zambada destaca esta en particular en la que dijo temer, más que a nada, la cárcel y se declaraba hijo del monte. Entonces, señores, simplemente pónganse a analizar. El Mayo Zambada, aunque se manejara bajo perfil, de perdida debió haber tenido una bola de anillos de seguridad, porque por eso no lo agarraban, porque tenía muchos anillos de seguridad para que le avisaran a cierta distancia. Entonces, si lo hubieran secuestrado, de volada se hubiera desatado una guerra. Ahora, con cabeza caliente, lo secuestran. No van a pensar con cabeza fría, de volada iban a desatar. ¿Sabes qué? O sea, imagínate que hubiera hecho el Mayito Flaco, de volada, levantar gente, o sea, empezar una guerra por la traición de su padre. No, todo esto, si realmente hubiera sido así, hubieran desatado una guerra muy cabrona. ¿Y dónde está la gente del Mayo y todo eso? Están tranquilos, ¿por qué? Porque pues él debió haber hablado con todos antes de que pasara esto y de lo que iba a pasar. Pero ¿en qué cabeza cabe que lo iban a secuestrar así como dicen que lo secuestraron? Vamos ahora a lo de la reunión que hubo, y a las palabras del nieto del Mayo. Hubo un pacto entre la DEA y el FBI para la entrega del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, reveló el periodista experto en materia de seguridad Luis Chaparro, quien a nuestra consideración es uno de los mejores periodistas en la materia.
En su más reciente publicación en su sitio Saga, el periodista revela las circunstancias que derivaron en la detención de ambos capos sinaloenses. Mi abuelo está muy enfermo, y su vida estaba llegando a su fin. Lo único que quería era tener la oportunidad de ver a Vicentillo y al Mayito Gordo, al menos una vez más, reveló uno de los nietos de El Mayo Zambada al periodista Luis Chaparro. El Vicentillo y el Mayito Gordo son los apodos de Vicente Zambada Niebla e Ismael Zambada Imperial, hijos del Mayo, quienes fueron detenidos y liberados, y actualmente residen en Estados Unidos bajo la protección gubernamental como testigos protegidos. Luis Chaparro reveló que ha estado hablando durante algún tiempo con el nieto del Mayo Zambada, quien es hijo de Ismael Zambada Siqueiros el Mayito Flaco, a quien ahora señala como líder del cártel de Sinaloa de la facción de los Zambada. El nieto de El Mayo Zambada además le reveló de una reunión en la que su abuelo El Mayo intentó convencer a los chapitos de que se entregaran a las autoridades estadounidenses. Por supuesto que no escucharon. Ya no escuchan a nadie, y menos a mi abuelo. Él siempre ha sido bueno con ellos, los ha apoyado, los ha cuidado, le dijo el nieto del Mayo Zambada. En un lugar desconocido en el estado de Sonora, hubo una reunión entre el Mayo Zambada y dos de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López y Alfredo Guzmán Salazar. La oferta se puso sobre la mesa. Quieren seguir disfrutando de lo que les queda de su dinero, y probablemente tener la oportunidad de vivir libres en Estados Unidos, o quedarse aquí, donde las cosas están a punto de ponerse más feas, y probablemente ser asesinados o arrestados. Solo dos de ellos aceptaron. El resto regresó a las sombras de Sinaloa para no decir nunca una palabra sobre aquella reunión, reveló el periodista Luis Chaparro. Antes de que aterrizara la avioneta que trasladaba al hijo del Chapo y al Mayo Zambada, uno de los agentes a bordo le dijo al Mayo que lo iban a trasladar a Nueva York o Washington y que Joaquín iría a Chicago. El agente firmó un documento conforme a la regla 5, que es un procedimiento legal para trasladar a un delincuente bajo custodia de un estado a otro, informó Luis Chaparro. Otra fuente del gobierno estadounidense le confirmó al periodista que había existido un trato para la entrega de ambos. Es su última oportunidad de cooperar, obtener beneficios, quedar libres pronto o ser capturados y encerrados por el resto de sus vidas, dijo el agente. Los más listos aceptaron el trato, los más tontos decidieron quedarse y luchar, reveló. El nieto de El Mayo le dejó muy en claro que no fue una captura, y mucho menos una supuesta traición de Joaquín Guzmán, como informaron algunos medios, reveló el periodista Luis Chaparro en su publicación. Este viernes, El Mayo Zambada se declaró inocente ante un tribunal federal en El Paso, reveló su abogado Frank Pérez a Los Angeles Times, quien añadió que El Mayo Zambada no se había entregado voluntariamente. Fue entregado contra su voluntad, señaló. La narrativa que manejan The Wall Street Journal y The New York Times es que Guzmán López convenció a Zambada García para que lo acompañara en el vuelo diciéndole que iban a revisar una pista clandestina, pero con engaños lo llevó hasta Texas, donde ya los esperaban para ser detenidos. Creer que El Mayo Zambada fue engañado para subir a un avión y sacarlo del país con al menos un agente del FBI a bordo, sería tanto como aceptar que Estados Unidos hizo caso omiso de la ley mexicana y secuestró a un mexicano. Hay mucho que explicar con esta narrativa oficial, añadió el periodista Luis Chaparro en un tuit. El futuro de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y el Mayito Flaco es ser asesinados o encarcelados, concluyó el periodista Luis Chaparro. Para conocer más detalles revelados por el periodista, los invitamos a seguir su página oficial donde encontrarán la nota completa. La captura del Mayo Zambada representa un hito para la DEA, pero seguramente otros ocuparán el espacio dentro del cártel de Sinaloa, y puede haber repercusiones violentas en algunos puntos de influencia de este grupo criminal, incluso en estados como Chiapas y Zacatecas, uno de los territorios más peleados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y como dijo el Mayo Zambada al semanario Proceso en la única entrevista que concedió, el cártel de Sinaloa seguirá aún sin él, pues la diversificación de las actividades del cártel implica que la captura de uno de sus líderes no significa el fin de sus operaciones. Recordemos las palabras del capo en la icónica entrevista de 2010. El problema del narco envuelve a millones. En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción, señaló entonces el Mayo Zambada. Entonces, señores, no porque se haya entregado el Chapo o lo hayan traicionado, como dicen, que van a ver, lo que yo no entiendo aquí es donde llegue ese líder que no fue traicionado, que fue un pacto ya hablado. ¿Qué va a pasar con Anabel Hernández, la periodista que todavía el siguiente día salió diciendo que ya ven, y que ahí viene, y todavía aseguró que el Chapito lo había traicionado, que lo había entregado?
que le había hablado un agente de la DEA, un contacto de la DEA en la madrugada. ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar todo lo que ella ha dicho y todo eso? Donde sus contactos siempre le mintieron, donde sus contactos siempre le han hecho puras mentiras. ¿Qué irá a pasar? Porque ella sigue alegando. Vamos a ver qué es lo que traía el avión. Cuando revisaron qué es lo que traía el avión. Lo que se dice que traía el avión. Tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, poco a poco han salido detalles a relucir, incluyendo que se halló en el aeronave en la que llegaron a un pequeño aeropuerto en Nuevo México. Cinchos para amarrar en una bolsa de tienda de conveniencia, aperitivos, entre ellos patatas fritas y gansitos, son de las cosas que encontraron al interior de la aeronave. En declaraciones a USA Today, un piloto que estaba en el aeropuerto donde ocurrieron los arrestos, dijo que vio a un hombre que más tarde entendió que era Guzmán López descender del avión en primer lugar. Estrechó la mano de todos los agentes del orden que lo esperaban, declaró el piloto. Más tarde bajó Zambada, quien según el piloto fue detenido tranquilamente. El sábado el abogado del Mayo, Frank Pérez, dijo a medios estadounidenses, incluyendo Los Angeles Times y el USA Today, que Zambada no se entregó ni negoció con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró a mi cliente, lo emboscaron, lo tiraron al piso y lo esposaron 6 hombres vestidos con uniformes militares y Joaquín aseguró. Según el relato de Pérez, Zambada había quedado con alguien para desayunar, pero en lugar de presentarse esa persona, aparecieron Guzmán López y sus ayudantes y lo agredieron. A Zambada le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Luego lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Ahí lo obligaron a subir a un avión. Con las piernas atadas al asiento por Joaquín, le llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Las únicas personas en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente, explicó Pérez, quien detalló que el mismo Guzmán López amarró a Zambada al asiento del avión para que no pudiera escapar. Cuestionado sobre la acusación de Pérez, Jeffrey Lichman, quien representa a Guzmán, se limitó a decir al USA Today que Pérez es libre de emplear cualquier defensa que considere oportuna para defenderse de los cargos. Claro, o sea, ahí es. Pues van a ver cuál es la estrategia para defenderlo, ¿no? Pero ya está hablado eso, ya está pactado, ya es algo. Sinaloa estuviera ardiendo y está tranquilo. Está tranquilo. Entonces, ¿ustedes qué creen que haya pasado? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Este es el punto de vista mío. Yo no lo aseguro, yo no lo digo. Yo no estoy defendiendo a los chapitos, simplemente estoy hablando de. Se me hace ilógico que haya pasado eso. Pero pues la vida da muchas sorpresas, ¿verdad? Pero, gente, para que vean que en ese mundo, si la gente piensa que te metes a ese mundo, vas a vivir una vida chingona, no se vive. En ese mundo se sobrevive. Siempre es andar sobreviviendo a la traición, a la muerte, a que alguien cercano a ti te traicione, te apuñale, a que te pongan, a cualquier cosa. Pero en ese mundo no vas a tener vida. Simplemente se va a sobrevivir. Por si piensas que vas a estar viviendo chingón y todo eso, no. Es sobrevivir tú y tu familia. Es tener a tu familia con preocupaciones. Es tener a tu familia insegura. Es tener a la familia corriendo riesgos. Entonces, ustedes saben, si quieren calarle, métanse, pero mi punto de vista es, y mi consejo es, piénsenla 2 veces antes de entrar en eso, que no se vive, se sobrevive. Y la verdad, al final de cuentas, el dinero no te alcanza para tener a tu familia tranquila, segura, sin preocupaciones, y tampoco te va a alcanzar para la libertad o comprar otra vida. Un saludazo a su amigo Camilo y bendiciones.